Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Le recordamos esa cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído una semilla que le hemos colocado por título: El servir a Dios nos da lo eterno, lo imperecedero. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que hay cosas que cambian dentro de las prioridades y del funcionamiento como nosotros veníamos viviendo la vida, y ahora en Cristo Jesús, bajo la dirección de un manual como la Biblia y la guía del Espíritu Santo, nosotros debemos aprender a cambiar prioridades y a poner en orden estas mismas para que logremos alcanzar lo que nosotros mismos deseamos. Por eso la palabra nos dice con claridad a quién debemos servir. Dice la palabra en Mateo capítulo 4 versículo 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este momento de la tentación de Cristo por parte de Satanás, Jesucristo nos da una enseñanza muy clara y definida. Nosotros estamos, existimos y somos para servir al Señor. Nosotros debemos ahora entender que en ese amar a Dios sobre todas las cosas también está incluido el servir a Dios sobre todas las cosas. Por eso la palabra dice: a Él solo servirás. Entonces ya está cambiándonos las prioridades, porque quizás nosotros nos servimos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros amados, a todos los que están en nuestro corazón. Pero la palabra me está enseñando claramente que al primero que debo servir es al Señor. La palabra también me dice en Mateo 6:24 que yo debo escoger a quién debo servir, que ya es una orden clara y definida que debemos servir al Señor. Pero Dios respeta nuestro libre albedrío y nosotros debemos decidir a quién servimos. Claro está, si nosotros recibimos a Cristo Jesús y cambiamos nuestras prioridades porque ahora obedecemos, entonces no habría discusión de este tema. Pero para claridad dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. La palabra es específica. Nosotros debemos tomar decisión. Vamos a vivir nuestra vida en función de lo que el mundo nos ofrece, en función de las riquezas, en función del dinero, en función del poder y la posición, en función del confort y la comodidad, o vamos a funcionar y vamos a servir a Dios. Nosotros debemos tomar esa decisión. No solamente se nos dice que debemos servir solo a Dios, sino que también debemos escoger servir a Dios como una decisión tomada desde nuestra capacidad de decidir. Es voluntad nuestra servirle al Señor. La palabra también es claro en el sentido de darnos ejemplo. Marcos 10:45 dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En este caso, Cristo Jesús nos está dejando un ejemplo que debemos seguir. Siendo Él Dios, Él no vino a ser servido. Él vino a servir. Y aquí hay un tema que yo lo llamo la pirámide inversa. Cuando nosotros hablamos del mundo y de los estamentos y de las estructuras de poder en el mundo, normalmente le servimos a una persona, al que está arriba de la cúspide de la pirámide. Y los demás, hacia abajo, tenemos que soportar
el uso o el abuso del poder de esa persona. Tenemos que obedecer, tenemos que hacer lo que dice, terminamos sometidos a su voluntad. Y ese es el modelo del mundo, muchos sirviéndole a uno. Ahora, Cristo Jesús viene y nos invierte la pirámide. Él, que tiene todo el poder y ser Dios, Él le sirve a muchos. Entonces, ahora, no se trata de que nosotros busquemos el poder para servirnos a nosotros mismos. Si alcanzamos alguna posición, algún cargo, algún poder en este mundo natural, es claro y definido en el ejemplo de Cristo Jesús que es para servir a los demás. Para eso es el poder y ese es el ejemplo de Cristo Jesús. También la palabra nos enseña una historia muy hermosa. Ustedes recuerdan a Marta y a María. Marta estaba preocupada, Lucas 10:40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, Marta, en lo que naturalmente nos enseña el mundo, estaba atareada, preocupada, afanada por hacer las cosas que el mundo nos ha enseñado a hacer. Pero quiero detenerme específicamente en la respuesta que le da Jesús. Primero, después de esta pregunta y de esta insinuación de Marta, Jesús le dice a Marta que usted está afanada, que está turbada por muchas cosas. Pero esa no es la respuesta que yo quisiera analizar. Yo quiero que analicemos la respuesta en el versículo 42. Dice la palabra del Señor. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa cosa que es necesaria? ¿A qué se refiere Cristo Jesús cuando le dice a Marta que solamente hay una cosa que es necesaria y que María escogió la buena parte y que eso que escogió no le será quitado? Vamos a tratar de entender este versículo que realmente nos da una profundidad muy grande en el tema de lo que nosotros debemos escoger en la vida. ¿A qué se refiere el Señor? Una sola cosa es necesaria: amar y servir al Señor. Eso es lo que Cristo Jesús nos da como base de una enseñanza doctrinal muy profunda. Una sola cosa es necesaria: amar y servir a Dios. Y de ahí nace el segundo mandamiento. Entonces amarás y servirás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjese que nosotros debemos entender que nuestro amor y nuestro servicio es para el Señor y que de esa relación de servicio con el Señor nosotros encontraremos la respuesta a cómo funcionamos en el mundo. Le dice a María que María escogió la buena parte y que esa parte no le será quitada. ¿Cuál es la parte que no será quitada? Cuando nosotros hablamos de algo que no se nos quita, es algo que se nos otorga. Y por eso hablábamos en el título que servir al Señor nos da lo eterno y lo imperecedero. Ese es el título de la semilla. Pero ¿qué es lo que se nos da que no va a ser quitado? Entonces, cuando nosotros amamos y servimos al Señor, lo que no se nos va a quitar de ninguna manera es el amor de Dios, que es Cristo Jesús. Y yo lo invito a que usted lea Romanos 8:35, donde dice que nada nos va a quitar del amor de Dios que es Cristo Jesús, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado. Nada absolutamente nos va a quitar el amor de Dios que es en Cristo Jesús cuando nosotros tomamos la determinación de amar a Dios y de servir a Dios por encima de todas las cosas, y que eso nos lleva a servir
al prójimo y amar al prójimo como a nosotros mismos en esa obediencia que debemos a este mandamiento en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.